Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Bien, buenas Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos hoy en una de estas emisiones prometidas que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? En exteriores, y hoy estamos en el Soldadito de Plomo, aquí en Príncipe de Vergara, Cartagena, que es un sitio que nos encanta, un sitio muy pintoresco, que anima mucho al arte, ¿no? Y que pues, ahora mismo precisamente tenemos aquí rodeándonos una exposición de grabado, ¿no? de retrato. Y nada, pues esto siempre está así, siempre cuando no es una exposición de teatro, o sea, de obras de retrato, ¿no? o de cualquier otro tipo, pues bueno, hay una presentación o... Sí, es que de hecho yo recuerdo que la última, no sé si la última, pero una de las presentaciones que hiciste de Siervos de la Guadaña en Cartagena. Fue aquí, la hicimos. Me incluyo porque estaba yo contigo haciendo la presentación. Efectivamente. O sea que sí, es un local cultural de Cartagena y nos ha parecido procedente el traer aquí los 2 capítulos que vamos a grabar hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Así que a nosotros el Soldadito nos encanta. Y bueno, si venís por aquí, pues seguro que vosotros también. Si no lo conocéis, pues esta es la excusa para venir a verlo. Me estoy dando cuenta que este año los exteriores que estamos haciendo son bares, básicamente. Sí, bueno, pero es que es donde mejor se está. Se está bien, ¿eh? O sea, además, para la gente que viene a vernos, pues siempre es mejor porque puede estar consumiendo. Bueno, aquí hacen muy buen café también, entonces yo me acabo de tomar aquí una litrona de café, veremos a ver esta noche. Y nada, que yo creo que sí, lo que tenemos planeado son bares. Pero también, a ver, empieza el frío ya un poco... Y eso invita también al recogimiento. Claro, ¿dónde recogerse? Mejor que en un bar. Claro, efectivamente. Claro que sí. Aquí en un bar enseguida entras en calor. Bueno, pues para el frío, o lo que sea, que venga, porque no sabemos muy bien si va a venir frío o no. ¿Qué historia traemos hoy? ¿Qué historia has traído hoy? Sí, pues mira, yo he traído hoy, aunque ya lo anunciamos el domingo pasado, he traído La amante del demonio. La amante del demonio, ¿eh? Sí, de Elizabeth Bowen. Sí, que curiosamente te lo comentaba off the record, ¿no? Que Elizabeth Bowen no es una escritora reconocida precisamente por su afán al terror, ¿no? Y, yo no la conocía. Yo pues, la descubrí, pues eso, buscando relatos para ficciópatas, ¿no? Estuve ahí bicheando un poco y vi que esta autora, vi algunos títulos de algunos relatos que me llamaron la atención, leí unos cuantos y de los que leí, pues este fue el que más me llamó la atención. Luego ya empecé a investigar un poquito más y tal. Y yo te tengo que decir una cosa. La amante del demonio. El título en sí ya es un spoiler. Sí, pero o un spoiler o una pata de palo. Bueno, no, eso lo bastón, no sé, ya veremos después. Sí, ya veremos. Antes de ponernos a sobreinterpretar, que es esta buena costumbre que tenemos tú y yo, sí, podemos decir que La amante del demonio es un pedazo de spoiler. Y venía yo pensando por el camino que, igual que La semilla del diablo, o sea, todo aquello que conlleve el demonio o el diablo en el título, normalmente es un spoiler, porque en la película, La semilla del diablo, ¿quién ha dejado embarazada a esa mujer? Claro. No sé. No sé. Igual esa gente no había leído el título de... Ya. Claro. Pero bueno, en este caso también hay que tener en cuenta que la época en la que fue escrito, igual que todas estas referencias culturales hacia el demonio, el diablo, están enmarcadas en un contexto social y temporal que también todo se asociaba al demonio, todo se asociaba... El demonio tiene la culpa. Claro, todo, el demonio, el diablo, o sea, todo era culpa de él, ¿no? Pues, de verdad, había como una especie de rechazo masivo y una unión así eclesiástica que lleva todo, pues toda, ¿cómo se dice? Todo a una. Sí, en lugar de asumir uno las culpas, no, la culpa es del demonio. Claro, ¿pasa algo? No, eso es el demonio. Entonces, bueno... ¿Y qué te iba a decir? Elizabeth Bowen,
que vas a decir algo. Sí, sobre sí, ella? tengo aquí información sobre ella para que un poco la conozcáis también mejor. Vamos. Es de Dublín, o sea, era de Dublín, irlandesa, ¿no? Nació el 7 de junio, 2 días después de mi cumpleaños, en 1899, ¿vale? Y digo la fecha porque la fecha es importante en el sentido de que fue una mujer adelantada un poco a su tiempo en muchos aspectos. ¿Por qué? Uno de ellos fue el tema de las relaciones sociales o las relaciones amorosas. En este caso mantenía una relación abierta con su marido, más o menos, pero sí que no le importó cortejar, aunque esto es salseo, ¿no? Sí, es salseo, que mola. Pero bueno, es salseo, pero un poco estuvo flirteando y haciendo otras cosas más allá de flirtear, tanto con hombres como con mujeres, dentro del círculo creativo, artístico, etcétera. Es que en realidad, te iba a decir, adelantada a su tiempo, si es que en realidad estas cosas Bueno, han existido toda la vida. Sí, lo que pasa es que de forma tan abierta a lo mejor no, porque estamos hablando de que esta mujer, por ejemplo, tuvo una relación con May Sarton, que además era considerada una figura contemporánea clave en la literatura estadounidense de la época, ¿no? Porque era considerada poeta de poetas, ¿no? Poetisa de poetas, y era muy admirada por críticos literarios y por feministas, por sus trabajos que abordaban los temas de género, la sexualidad, la universalidad, ¿no? Entonces, pues, esto además sucedió pues en torno a 1920 y tanto, entre 1920 y 1930, la década de 1920, que bueno, que aunque fuera una época de resurgimiento, ha sido un poco de alegría, ¿no? Posguerra. Hombre, los felices años 20. Claro, pero no deja de ser algo, pues, digamos, que no era Vox Populi, ¿no? Que nos creemos muy modernos a día de hoy. Sí, y no, estaba todo inventado. Y está todo inventado, Sí. Víctor. Pero bueno, también tuvo relaciones con Charles Ritchie, que es un diplomático canadiense, ¿no? Y bueno, y con el escritor irlandés Sin O'Fallon, no hay ni idea, no lo conozco, o sea que sería famoso en su época y en su casa seguro. Supongo. Entonces, pues esta mujer, en el rato que vamos a tratar, se menciona la guerra, Sí, ¿no? Es un dato importante, y es que claro, esta mujer vivió las dos guerras, vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y de hecho trabajó para el Ministerio de Información británico, o sea, era espía. Ajá. O sea, Ministerio de Información, pues, también el Ministerio de Propaganda. Bueno, podría ser, sí. Yo creo que... Yo había interpretado que era espía, pero no he visto mucho más. No, porque para que fuera espía tendría que pertenecer a la agencia de... Bueno, sí, o sea, que no recuerdo cómo se llama la agencia de espionaje británica, pero vaya, que entiendo que sería más el Ministerio de Propaganda. Pues sí, tiene sentido, sí. Bueno, el caso es que esta mujer luego ya, vivió bastante, para lo que es la época que sufrió, y murió en 1973, a los 73 años, y bueno, ha destacado como narradora principalmente, pero también como ensayista. Entonces, como novelista empezó, una de sus primeras novelas fue The Encounters, los encuentros, no sé cómo traducirlo acá. Sí. Luego, eso fue en 1923, The Hotel en 1927, y antes de la Segunda Guerra Mundial destacó con novelas como La casa en París y La muerte del corazón. Es considerada, fíjate tú, yo no la conocía y a ti no te sonaba tampoco, y es reconocida o considerada como una de las cumbres de la narrativa inglesa después de Virginia Woolf y Edward Morgan Foster. Entonces, que digamos que no era una escritora que no era del montón. No era del montón, efectivamente. Entonces escribió varios ensayos como Novelistas ingleses, que yo creo que no está traducido al español, y Bowen's Court, que era un poco una historia familiar, ¿no? Porque ella creció en esa casa, en Bowen's Court. Por el título. Claro. Y luego, pues, Memorias de su infancia en Dublín, que se llamaba Siete inviernos. Las estas últimas obras en 1942. Tras la guerra sí que publicó The Heat of the Days, o sea, El calor de los días, ¿no? O del día, o A Wall of Love, Un mundo de amor, The Little Girls, las mujercitas, no sé si es mujercitas o parecido, si no sé. Y The Good Tiger, y la última que ya publicó en 1968 se llama, que fue Eva Truth. Se le reconoció el trabajo, ganó el James Tate Black Memorial Prize por su novela, esta última, la de Eva Truth, y recibió doctorados varios del Trinity College en Dublín en el 49 y de la Universidad de Oxford en el 52.
Y bueno, decir que en el 48, ya para terminar con la biografía de esta mujer, que fue nombrada comandante de la Orden del Imperio Británico. Esto suena así muy, no sé si es importante o no, pero suena muy rimbombante. Yo creo que lo de la Orden del Imperio Británico, esto yo creo que es importante. Esto yo creo que es algo como lo de los ser y tal. Eso te iba a decir, para eso que la habían nombrado ser. Claro. Que mola más. Sí, pero bueno. En fin. Bueno, yendo a su historia, la amante del demonio, sí. ¿vale? Podemos sintetizarla y muy resumidamente, es más, ¿me dejas? Sí, bueno, antes de nada voy a decir que la amante del demonio, para que quien quiera buscarla, es fácilmente encontrable en diversas páginas. Que tiren de Google. Efectivamente. Y si no, aunque nosotros sí que podemos hablar de una página que luego hablaremos también con el siguiente relato. Sí, eso lo... Pero bueno, porque también se encuentra en esa página, se puede encontrar ahí, ¿vale? Pero luego la semana que viene hablamos de ello. Vale. La amante del demonio se encuentra dentro del libro La amante del demonio y otras historias, ¿no? De Demon Lover and Other Stories, publicado en 1945 originariamente, pero que luego Penguin Books la rescató para una antología, la misma antología con el mismo nombre, en 1966. Entonces, es antiguo, pero está traducido. Si se visa un poco, se puede localizar. Y si no, pues San Google. Vamos con ello. Amante del demonio, que nos liamos aquí a dar datos biográficos y... la amante del demonio es la historia de una mujer que vuelve a su casa porque se supone que lleva unos años viviendo en el campo, en una casa de campo, vuelve a su casa, se encuentra una carta, esa carta la deja en shock. Sí, porque además es una carta inesperada. No la carta, sino lo que pone. Lo que pone. Bueno, y el hecho de... La carta no es una carta normal. No, pero también el hecho de cómo aparece esa carta ahí. Bueno, o sea, eso la hace dudar, la hace especular, pero el contenido la soquea un poco. Y bueno, ella, digamos, revive ciertas cosas de su pasado, ¿no? Y se nos va narrando el significado de esa carta o el peso que puede tener. Y finalmente ella ha ido a la casa a coger varios enseres suyos, ¿no? Para llevárselos a su casa de campo. Sí, efectivamente. Y finalmente decide irse, coge un taxi y es la peor decisión que podía haber tomado. ¿Por qué? Sí, ya lo veremos. Pero esa es la sinopsis de este relato, básicamente. Una mujer llega a su casa, se encuentra una carta, lee la carta, se queda en shock, recuerda cosas, pilla un taxi, mal. Pues ya estaría. Hasta aquí el programa Ficción Yo creo que ya hemos terminado. El programa más corto de la temporada y de la Ficciópata. Vamos a ahondar en esto. Sí, bueno, una vez que hemos llegado a este punto, como siempre hay alguien que entra de nuevas, de primera, nosotros lo que hacemos es destripar relatos, lo decimos abiertamente. No, sí, hacemos spoilers. Hacemos spoilers, pero es que el título ya es un spoiler, insisto una vez más. El título ya es un spoiler, pero vamos, con letras de neón y... Sí, entonces, para mí sí. Luego ya hablamos de otras teorías. La señora Drover, que se llama la protagonista, Kathleen Drover, tiene 44 años. Y esto te lo digo porque a lo largo del programa voy a mencionar algo parecido. Está felizmente casada desde hace 11 o 12 años, ¿vale? Sí. O sea, se casó con 32, vale. Al parecer, ahora vive felizmente, como decimos, en el campo y tal. Cuando el 12, para hacer un inciso que acabo de caer en la cuenta, casi la mitad de 25. ¿Y qué? Bueno, ahora retomamos. Vale. Para mí la casa, cuando llega a la casa, la propia casa ya cobra bastante corporeidad. Sí. Es casi una casa fantasmal. Porque, bueno, tiene frases como esta que dice: empujó la puerta con un golpe de rodilla, un hálito muerto salió a su encuentro mientras la mujer penetraba en el interior. O sea, ella abre la puerta y dice un hálito, ¿no? Como si fuera el aliento de la casa, muerto, le da la bienvenida. Sí. Ya va generando como una atmósfera respecto a la casa, que es una casa no abandonada, pero en la que no viven actualmente, ¿no? Sí, efectivamente. Antes de eso ya la autora, la narradora, ¿no? En este caso, pues sí que va a empezar a hacer uso de uno de los clichés más propios de la literatura de terror, de misterio, de suspense, que es el tema de la climatología. Ajá. La climatología está estrechamente asociada, está estrechamente ligada a este relato en concreto, porque además va narrando, a medida que se van sucediendo o van apareciendo elementos, digamos, inquietantes, va
juntándolos, completándolos con una climatología específica. Entonces ya es tan cliché, en realidad, que, o sea, tú lo sabes, ¿no? Las historias clásicas de terror, una noche tormentosa, sí, efectivamente, lo que sea, ¿no? O niebla. Claro, hay que tener en cuenta que esto fue escrito pues en la época, principios del siglo XX. Bueno, no. Si ella nace en 1899. No, pero esta fue escrita en torno a la Segunda Guerra Mundial. Vale, el 40 o 45 40 por ahí, ¿vale? Entonces, claro, se suma el tema del contexto de la guerra, ¿no? que lo menciona aquí de alguna manera. Sí. Y el hecho de usar el cliché de la climatología. Claro. Pues ya al principio ya empieza así que era un día de finales de agosto, pesado y nuboso. Sí. De momento es pesado y nuboso, pero claro, eso ya anticipa que algo, ¿no? Que luego va a seguir un poco proliferando a lo largo a medida que va avanzando la historia. Yo me alegro que se hayan salido ya del cliché, quiero decir, a ver, porque efectivamente es como que este tipo de recursos que son clichés te preparan, te ponen en situación para una atmósfera turbia, ¿no? Terrorífica, pero sabes que se puede hacer terror sin necesidad de hacer eso, que esto lo hemos hablado en otros programas, ¿no? El caso de Midsommar, por ejemplo, que es a plena luz del día, o sea, se puede hacer. El caso, ella tira de cliché porque obviamente la literatura de terror que habría por esta época usa estos recursos. Efectivamente, y tampoco están tan explotados, ¿no? A lo mejor a esas alturas. Luego ya, supongo, puede ser. Luego hay que decir que esta autora pues habrá medido pues, muchos otros autores de estos recursos. Pero bueno, los rasgos del clima que son propios de este tipo de relatos, pues luego, como digo más adelante, antes de entrar incluso a la casa, ya va diciendo por entre las nubes, bajas cargadas de tormenta, asomaban retazos de chimenea y parapetos, en su calle familiar reinaba una atmósfera irreal, ¿no? Afuera en el exterior es irreal, por lo que tú dices, porque es un día de agosto, una tarde de agosto, claro, nubosa, que amenaza tormenta. Dentro de la casa también hay otra atmósfera muy fantasmal. De hecho, yo he sacado una pequeña descripción de la casa que me gusta. ¿Sabes por qué me gusta? Me gusta porque la descripción ya cuenta una historia. Sí, efectivamente. Pero antes de que entres a la casa... Pero hombre, déjame. Antes de que entres a la casa, quiero apuntar esto también, que es importante por lo que ya hablábamos, esta conclusión que luego a lo mejor llegaremos o no, que es que dice, ninguna mirada humana observaba el regreso de la señora Drover. Vale. No hay nadie que esté mirando el regreso de la señora Drover a su casa. Ninguna mirada humana. Lo he pillado. Y en este punto dice la narradora, viendo la mancha amarillenta, a ver, por esto que te decía, recupero, de que hay descripciones que cuentan historias. ¿Por qué? Porque con esta descripción se nos cuenta qué ha podido pasar. No se nos cuenta, se nos sugiere. Sí. Y ya tú te imaginas lo que quieras. Sí, efectivamente. Dice, viendo la mancha amarillenta sobre la repisa de mármol de la chimenea, el anillo olvidado dentro de un vaso encima del escritorio, la rasgadura en el papel que cubría la pared donde siempre golpeaba el pomo cada vez que la puerta se abría bruscamente, el piano, trasladado a un almacén, dejó unas señales parecidas a arañazos sobre el parqué. Esta descripción está muy bien, por esto que te digo, porque uno se puede especular qué ha pasado en esta casa con anterioridad. Sí, y hay cosas importantes que tienen mucha relación con la historia en sí, que es, por ejemplo, el anillo olvidado. Sí. Eso lo he destacado yo especialmente, porque el anillo olvidado dentro de un vaso tiene mucha relación con esta historia. Y luego el hecho de que la puerta se abría bruscamente de vez en cuando para dejar esa marca, también cuenta ahí una historia de pesar, ¿no? Claro, eso es. Entonces, claro, hay en un párrafo muy condensado hay muchas historias que cuentan prácticamente, pues eso, un episodio traumático, ¿no? O una temporada. Hay mucho contenido que genera intriga, porque lo que genera es dudas sobre qué ha pasado ahí anteriormente. El caso, como tú dices, hay detalles que nos ubican también cronológicamente, ¿no? Se habla de bombardeos y se entiende que los bombardeos son de la Primera Guerra Mundial y toda esta descripción se rompe en un punto. En un punto, efectivamente. Que es en el punto en el que aparece la carta, el elemento discordante. Exacto. ¿Vale? Y es una carta que nadie puede haber dejado allí porque se supone que el portero, ¿no? El que está a cargo de la casa, pues está de vacaciones, no se encuentra allí.
y se sabe, además lo dice explícitamente, sabía que ya no iba a volver, con lo cual, no sé, no hay ningún indicio de que nadie pudiera saber que ella debe estar ahí en ese momento preciso, ¿no? Y nadie podía dejar la carta, porque además la carta estaba ahí dentro de la casa, ¿no? La carta estaba, claro, porque ella especula, si alguien la hubiera metido por debajo de la puerta, la carta estaría en el suelo. Claro. El señor que se encarga de la casa, el portero, sí, no sé, habla de que hay como, un señor ahí que se encarga de la casa, tampoco está, entonces tampoco él ha podido recogerla y dejarla encima de la mesa. Y claro, la cuestión es quién ha entrado en mi casa y ha dejado esta carta aquí encima. La carta la analiza y se da cuenta de que no es una factura, de que no es una circular, o sea, no es publicidad, y se pregunta, pues, ¿quién ha dejado esto aquí, no? Y la carta no tiene sello, no tiene remitente, no se sabe si es importante o no, o sea, no... Pero ella, en cierto modo, se huele a algo, antes de incluso abrir la carta. Sí, no sabría yo decirte. Sí, te digo yo por qué. Porque hay aquí una conexión que ella entabla con su pasado y lo hace de la siguiente manera. Es cuando dice, tomó la carta y subió rápidamente escaleras arriba sin echarle siquiera una mirada, hasta que llegó a la que había sido su habitación, donde encendió la luz. Parece que va buscando el refugio de antaño, esa seguridad, para mí, ese pasado. Para mí eso es curiosidad, para mí. O sea, para mí es... Pero podía haberla abierto ahí. Ya. Entonces, pero prefiere abrirla en la que fue su habitación. Entonces yo creo que, aunque sea de forma inconsciente, porque todavía no es muy consciente de lo que puede contener la carta, pero que hay algo ya removiéndose dentro de ella. Sí. Entonces... abre la carta, finalmente. Antes de que la abra, te voy a interrumpir otra vez, por el tema de la climatología que decíamos antes, dice, justo cuando llega a su habitación, que en la tensión que precede a la lluvia, la leyó. Sí. Entonces ya, primero era un día nuboso y pesado, ya sí, ahí pero va, amenazaba tormenta, ¿no? Sí, y allá hay una tensión precedente a la lluvia, o sea, ya no se está diciendo que va a llover, pero no solamente a nivel climatológico. Sí, obviamente eso tiene una doble lectura. Y bueno, sí, ahora la carta, si la quieres leer. Abre la carta, que básicamente dice: querida Kathleen, no habrás olvidado que hoy es nuestro aniversario y el día que acordamos. Los años han pasado lenta y rápidamente. En vista de que nada ha cambiado, tengo confianza en que habrás mantenido tu promesa. Me apenó el hecho de que dejaras Londres, pero me satisfacía saber que estarás de vuelta a tiempo. Debes esperarme, por tanto, a la hora convenida. Hasta entonces, K. Vale. Entonces, K. Tenemos un... que en inglés es key. Sí. ¿No? Sí. Key. Se escribe muy parecido a llave, sí. Entonces, bueno, no sé. O puede ser Kafka. O puede ser Kathleen. O también. O sea, sería... Ella misma. Ella misma. Pero ya estamos sobreinterpretando. Sí, ya estamos sobreinterpretando y estos son así cosas que nos van viniendo así de forma espontánea. No vamos a caer. Ni caso. No vamos a caer en la trampa. Digamos, ella se queda confusa porque, claro, ¿cómo? Perdona. ¿A quién le hice yo una promesa? ¿De quién es el aniversario? ¿Qué es lo que hemos convenido? Porque esta persona sabe de mí. Sí. Sabía que iba a venir hoy. Y me parece interesante que en ese punto ella se siente languidecer, que lo pone de alguna manera, ¿no? En el texto. Claro, y el modo en que manifiesta ese nerviosismo cogiendo la carta, volviéndola a dejar, volviéndola a leer. Sí, pero no, lo que iba a decir es que se siente languidecer y se observa en un espejo. Y esto me parece interesante porque ahí se nos muestra una mujer en su madurez. Ya no es una niña, como decimos, es una mujer de 44 años. Y nos permite también ver algo que me hizo mucha gracia, que es un tic. De repente le salta un tic, que es que tiene un tic nervioso en la comisura de los labios que se le mueve solo, ¿no? Claro, esto le ha saltado el resorte del tic, le ha puesto nerviosa, ¿no? Efectivamente. Yo creo, aquí un apunte antes de seguir, que aquí ya se empieza a mostrar de forma muy sutil, ¿no? Una especie de soledad encubierta que predomina en la vida de esta mujer. A ver, digo, soledad encubierta, cotidianidad acomodada, y bueno, no del todo feliz a lo mejor, pero sí por lo menos placentera y tranquila, la vida que lleva al margen, porque se habla de, pues eso, de que
lleva un jersey que hizo su hermana mientras estaban al fuego, o sea, sentadas al fuego dialogando, que llevaba un collar de perlas de su marido, que le había regalado el día de su boda. Hay una serie de elementos, ¿no? Que al estilo de la Gotham Writer Workshop, que aunque fue fue posterior, ¿no? Pues muestra un poco lo que es el hecho de mostrar más que explicar. Y en un párrafo, igual que ha hecho anteriormente, pues también muestra ahí una pequeña historia de lo que es su vida y de cómo ha llegado a dónde está, y ahora pues empieza a entrar a saco en esos recuerdos que van acudiendo a ella. A mí me parecía relevante hablar de... O sea, creo que la escena en el espejo no es porque sí. No. Porque ahora ella va a recordar o va a tratar de recordar el motivo, o sea, qué ha motivado la carta. Y nos va a llevar a tiempos atrás en los que ella era más joven. Por esto te decía lo de que se mira y se ve. Y ve la mujer en la que se ha convertido, ya es una mujer de 44 años, una mujer madura, además, en la época una mujer ya más madura, ¿no? Sí. Bueno, ella empieza a revolver un viejo arcón, un baúl, y empieza a llover a cántaros, por fin rompe la tormenta, ¿no? Justo en el momento que se desata, empieza a rebuscar, pues sí, se pone a buscar. Sí, está todo muy ligado. Se desata la tormenta, sí, hay un buen timing aquí. Sí. Y se escucha el campaneo de una iglesia cercana, dando las 6. Sí. Y ella en ese momento se pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la hora convenida? O sea, esta carta me esperaba a mí hoy a la hora convenida. ¿Cuál es la hora convenida? No serán las 6. Sí, y en cualquier caso, si no son las 6, al menos tengo una hora por delante para escapar de esa hora. Sí, aunque eso ella no se lo plantea. No. Ella lo que se plantea es, ¿son las 6 la hora convenida? En un momento sí se lo plantea, en un momento muy ínfimo, cuando decide salir de la casa. Pero eso es más tarde. Sí. Eso es más tarde. La cuestión es que ella se pregunta lo de si es la hora convenida ahora, por decir, es ahora cuando ha de pasar lo que debe de pasar, va a aparecer la persona que se supone que estoy esperando. Y entonces rememora una escena, que es la escena de una despedida, Sí. y la rememora así como de manera muy difusa, muy como en baja definición, ¿no? Sí. En la que un soldado se despide de una chica, que prácticamente es una niña, que es ella misma, y del soldado ella no recuerda la cara, no le puede ver el rostro en su recuerdo, no recuerda su rostro, y él le aprieta las palmas de sus manos contra los botones del uniforme, o sea, las palmas de las manos de ella contra los botones del uniforme de soldado, al punto de hacerle daño. Nos sitúa en el año 1916, Sí, en agosto. La Primera Guerra Mundial. Sí, efectivamente. Es curioso este dato también de que tanto la escena del pasado como la actual, las dos se desarrollan en periodo de guerra, Sí. con una diferencia de 25 años exactos, ¿no? Entonces, esto creo que es significativo por lo que luego diré, pero vamos. Vale. Porque Víctor tiene una interpretación de la historia que no es la mía, pero que Sí, bueno, en realidad luego la comparte y ya pues cada uno que se quede con la que prefiera. Rememora la última conversación que tiene, ¿no? En esa escena, ¿vale? Del soldado y la chica, en la que él le dice: estaré contigo más tarde o más temprano, no lo olvides, lo único que tienes que hacer es esperar. Así que tenemos a un extraño romance que no sabemos muy bien ni cómo se inició, ni quién es el novio, ¿no? Porque se nos dice que ni siquiera ella puede recordar su rostro y que si se lo encontrara hoy seguramente ni lo reconocería, ¿vale? Porque no recuerda su cara. Pero luego ocurrió algo en el pasado también, que es que llegó la noticia a la familia y a ella de que su novio había muerto. Sí, su prometido. Que para ser su prometido no se acordaba de él y, o sea, bueno, han pasado muchos años. Claro, pero sí, efectivamente. Pero es que claro, tú imagínate que a lo mejor, y además creo que también se insinúa, ¿no? Que fue como un romance muy corto, ¿no? Sí. Vamos, realmente no se vieron mucho, ¿no? Pero, y que sepas que todo eso, o sea, el hecho de que todo sea tan difuso, que no recuerde, que todo eso ayuda
Sí. a la atmósfera de desconcierto, de no saber, de no tener certeza. Eso ayuda. Bueno, el caso es que llega la noticia de que el novio ha muerto. El novio ha muerto. Y, ¿qué pasa? Que la familia la apoya. Cuando eso sucedió, la familia la apoyó. Decían que no podían lamentar la pérdida de alguien del que prácticamente no sabían nada. Sí. Y bueno, ellos esperaban, la familia esperaba que al cabo de 1 año o 2 años ella se consolaría. Sí, porque además saldría de esa. se menciona a esta persona como que alguien que no la trataba especialmente bien, que, Claro. que bueno, que le había hecho a ella cambiar un poquito, que no sé, había cosas La que... familia le dice eso sí, también, como parece que el tiempo que has estado con él no eras tú. Claro, Además, literalmente le dicen eso. sí, Entonces, claro, tampoco sienten una pena tremenda por esto, porque al final se supone que un novio que no la está tratando bien, que medio Claro. se insinúa el maltrato. y luego hay que tener en cuenta que también que Elizabeth Bowen usa las palabras muy latinamente. Porque, Con esto quiero decir, porque en realidad no dice en ningún momento que estuviera muerto, sino que lo dieron por muerto. Entonces, esto también es significativo, igual que luego hablaré del tema del botón, ¿no? Pero para no hacer el spoiler antes del tiempo. bueno, yo voy a dar mi versión Sí. superficial de la historia y tú luego das Sí, todas bueno, tus de interpretaciones que veo que tienen muchas. Sí, de todas formas, ahora mismo estamos con una mujer que ha tenido una vida después de esa ruptura, Sí. ¿no? Que le costó, una ruptura que le costó superar, ¿no? Sí. Y hasta los 32 años que, bueno, que no solamente le costó superar, sino que ningún hombre se fijaba en ella, que eso parece que a ella le pesaba este hecho. Hasta los 32 años, que para esa época es muy tarde, ¿no? Que alguien se fijó en ella, entonces ya formó una familia. Sí, así es. Efectivamente. Y de ahí ya lo que sabemos de ella. Se fue a vivir al campo, vive felizmente con su actual marido, pam, 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 pam. Sí, Total, que Kathleen, en este punto de la historia, aterriza. Cierra los ojos e incluso se plantea que igual ha sufrido una alucinación y que no hay ninguna carta. Ah. Pero abre los ojos y no, y la carta está ahí, ¿verdad? No ha funcionado. ¿Ibas a decir No, algo? te iba a decir que estamos en el punto álgido de la tormenta, ya está, bueno, más que álgido, ya está menguando y ahora en un momento, en breve, va a cesar esa lluvia, que es cuando ella... Hay una cosa muy chula que a mí me gusta mucho, que es que a esta altura de la historia hay como una sensación de pliegue del tiempo para mí. O yo, mientras lo leía, Sí, sentí como ese pliegue del tiempo. Como que en realidad esos 25 años que ella ha pasado haciendo su vida y luego casándose con otra persona y bla, 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 no importan nada. Sí. O sea, como que todo eso no importa una mierda. que era como una especie de intermedio, Sí. en realidad para lo importante. Efectivamente, es como has tenido un tiempo regalado ahí en el que tú has hecho tus cosas y da igual lo que hayas hecho, porque la cuestión es que hace 25 años se hizo una promesa y hoy se cumple. Sí. Y entonces es como, ¿sabes? Y tuve como esa sensación y pensé que es muy chulo esto, porque no darle importancia a 25 años de la vida de un personaje en este Por eso caso. te decía antes lo de los 12 años, que los 12 años como si dijéramos que parten más o menos esos 25, más o menos por la mitad, que es como que 12 años que ha estado condenada a no tener nada, a sufrir y tal, y luego 12 años como de regalo para compensar eso. Entonces Ya. como media vida para ti, media vida para mí. No sé si la autora a lo No, mejor pues se lo seguramente- pensó. No. Seguramente no, pero vamos, que ahí está Ya. esa sincronía. ¿no? Es O sea, como muy, sí, muy equidistante, ¿no? Claro, efectivamente. Mitad y mitad. Pero bueno, sí. Ah. El caso. La protagonista no puede aceptar que las cosas pues sean así, ¿no? De modo que ella empieza a tratar de racionalizar y dice, bueno, a ver, ¿quién sabe que yo venía hoy? ¿Quién ha podido entrar? ¿Quién ha dejado la carta aquí? ¿Quién puede ser? ¿No? Yo voy a pensar, voy a buscar, porque tiene que haber un motivo racional. Sí. O sea, no me creo que esto sea porque sí. Efectivamente. Y finalmente en realidad no llega a ninguna conclusión y lo que decide es, mira, yo lo que tengo que hacer es recoger las cosas. ¿Qué debería hacer? Que a lo que he venido, Sí, cojo las cosas y me largo. ¿Vale? sí. ¿Ibas a decir algo? Pues iba a decir, a ver si lo encuentro, porque había aquí un punto importante a la hora de cuando decía recoger las cosas, que así este apartado que me ha hecho mucha gracia porque en realidad
refleja también el pensamiento de la época, ¿no? Que dice, cuando decide lo de recoger las cosas, dice, como mujer cuya total responsabilidad constituía la clave de su vida familiar, no podía regresar al campo junto a su marido, sus hijos y su hermana, sin los objetos que había ido a buscar. Como que... ¿Cómo interpretas tú eso? Pues no sabría decirte, es como que ella estaba encomendada a eso, había dicho que iba a ir, ¿no? Y realmente, pues, si había dicho que iba a ir, como mujer, como, no sé, tenía que Es su palabra. de su palabra, sí, y a ver, y además que va sola, algo también atípico, ¿no? Y a ver, tiene que demostrar que ha ido para algo. Claro, esa es la cosa, ¿no? Que es como has hecho una visita a la en un ciudad. periodo, claro, en un periodo de guerras, que además había un bombardeo hace poco, claro. ¿No? Pues hombre, sí. Ella siente como que... No, sí. O sea, en ese momento... Ir para nada. A ver, la cuestión es verdad, tienes razón. La cuestión es que ella está ahí y quiere marcharse, quiere irse en ese momento, porque es como, mira, no entiendo nada, me quiero largar. Pero dice, no, el peso del deber. ¿El deber cuál es? El deber es recojo las cosas primero. Recojo las cosas y deja la puerta abierta en un movimiento que yo no entiendo muy bien, ¿vale? Deja la puerta abierta de la casa. ¿Tú eso lo recuerdas? Yo recuerdo que en realidad no es que la deje abierta, sino que percibe como una especie de brisa. No, pero la deja abierta, la abre, ¿eh? Abre la puerta de la casa, creo. Cuando va a pedir el taxi. Claro, pero no, cuando va a pedirlo no. O sea, que ella piensa en lo del taxi y abre la puerta y parece como si estuviera invitando al hecho de que si pasa un taxi por allí que se pare o algo así, pero no lo especifica. Bueno, no. Yo creo que más bien lo que hace... Yo creo, sí. Es que como estando arriba percibe como la presencia de alguien en la casa y además siente esa brisa, ¿no? Que le golpea así por detrás del cuello y tal. Creo que lo que hace simplemente es confirmar que está sola. Entonces baja y abre la puerta para asegurarse de que la está abriendo ella, ¿no? Y la deja abierta pues para un poco para ver que sigue todo tan solitario como antes. Ajá. Creo sigue, perdona. Sí, yo creo que eso. De hecho, hay un momento que se asoma afuera, cuando va a lo del taxi, dice, las casas vacías de enfrente seguían mirándola con sus ojos resquebrajados. Y con esto de los ojos resquebrajados, yo creo que se refiere pues a las grietas producidas por la bomba, ¿no? Igual que hay en su casa grietas producidas por la última bomba y tal. Yo creo que se refiere un poco a esto, ¿no? Y además que hay un apunte ahí reflexivo en el cual dice, pues bueno, está la grieta, quería verla, aunque no pudiera hacer nada. Punto importante, quiere llamar a un taxi pero se da cuenta de que no hay línea. ¿Sí? Qué casualidad, no hay línea. Hoy no hay línea. Sí. La casa lleva mucho tiempo abandonada. Mientras prepara los paquetes, trata de recordar a su prometido y aquí sigue ahondando un poco en la idea de que no era una persona cariñosa. Sí. Que bueno, que ni siquiera recuerda qué le prometió. Es como, sí, yo prometí algo a esta persona, pero ¿qué fue? No lo sé. Sí, hay una frase que me gusta mucho que dice, recordaba, pero en sus recuerdos había un espacio en blanco, como si sobre una fotografía hubiese caído una gota de ácido. Le resultaba imposible recordar el rostro de él. Eso es. Esto de la gota de ácido... Sí, es una imagen muy chula. Sí. La verdad. Entonces, bueno, ¿qué hace? Pues como ve que no hay ningún taxi así a mano, sabe dónde está la parada de taxi, pero no puede cargar con todo, decide pues ir a por el taxi y dejar las cosas ahí y venir en otro momento a por ellas, ¿no? Entonces va a la parada de taxi, ¿no? Ya estamos en ese punto. Y aquella noche había solo un taxi. Vale, antes de llegar, voy a ser yo el que te corte. Que hemos hablado antes de esto, ¿no? Pero se adentra cuando sale de la casa y va buscando, va como a la zona céntrica de Londres, sí. No se nos dice exactamente dónde, pero se va adentrando en la ciudad y parece que no hay nadie. O sea, hay una atmósfera como muy fantasmagórica, ¿no? Sí, para ser Londres, la verdad es que sí que a lo mejor, como decíamos, puede que tenga mucho que ver con el tema de que estamos sufriendo una guerra, etcétera. Claro. Pero aún así, me parece inusual, pues eso, que no haya nadie en Londres, pero sin embargo ya pueda caminar por... Sin embargo, cuando llega a la plaza donde se congregan los autobuses, los taxis, ahí sí hay más gente, porque de ahí se sugiere que sí que hay gente. Y hay un taxi que parece que está... Y en la parada de taxis hay uno. Que parecía que está esperándola. Eso parece. Ella se dirige hacia el taxi, justo en el momento en el que entra en el taxi, dan las 7, que esta es la referencia que tú decías antes, ¿no? Porque ella vuelve a decir, uy, las 7, ¿no? Y se acuerda de lo de la hora convenida
Y bueno, el taxi arranca, que hace un movimiento interesante porque el taxi arranca y ella piensa, bueno, tengo que decirle que mi casa está para allá. Pero antes de decírselo, el taxista da media vuelta. Y ella se extraña porque dice, si no le he dicho dónde vamos, porque ha dado la vuelta. Ella va a golpear el cristal de separación que hay entre ella y el taxista, cuando este frena un poco por sorpresa y ella está a punto de comerse el cristal. Y entonces se da cuenta de algo. ¿Qué es esto? Que dice, a través de la abertura, conductor y pasajero, separados solamente por unos centímetros de distancia, permanecieron durante una eternidad con los ojos clavados el uno en el otro. ¿Me permites que...? Estoy viendo que es el final. Sí, remata porque ya es el párrafo final. La boca de la señora Drover quedó abierta unos segundos antes de que pudiera articular el primer grito. Después siguió gritando desesperadamente, golpeando el cristal con sus manos enguantadas mientras el taxi, que aceleró su marcha sin contemplaciones, se internaba con ella por las desiertas calles. Bien, y aquí de esta manera acaba el relato. Ya que hemos llegado al final de este relato, yo quería hablar ahora del botón. Por ejemplo, cuando se habla del botón que se corta la palma de la mano, ¿no? Y se hace sangre, pues como estamos hablando de pactos, de amantes y demás, porque además ya habla en un momento de promesa, ¿no? De esa promesa que se puede considerar un pacto, que ella misma lo considera un pacto, si encuentro la referencia, pero lo diré así. Ella dice literalmente, no podía haber empeñado un pacto más siniestro, ¿no? Pero el tema del botón, concretamente, yo creo que el corte del botón en la palma de la mano, pues... Es un sellar con sangre algo. Efectivamente, es lo que me quieres decir, efectivamente. ¿no? Si es que te veo venir. Efectivamente, entonces, sin ella saberlo, pues quizás estaba firmando pues, ese pacto, con esa promesa con el demonio, con quien fuera, ¿no? ¿No hemos tenido ya algún relato en el que alguien firmaba algo con sangre sin querer? Sí, fue... Sí, ¿no? Sí, el de... Joder, es de los primeros además que sacamos. No me acuerdo. El de las 3 niñas. ¿3 niñas? Sí. ¿El de Ana Yurba? Ana Yurba. ¿Allí? Claro, con el tema de... Ay, no me acuerdo. De la menstruación. Bueno, creo que era otro, ¿eh? Pero ¿sí? Bueno, creo que sí. Bueno, pero bueno, yo creo que no recuerdo. Es que llevamos ya unos cuantos. Sí, llevamos unos cuantos. Bueno, el caso es que yo creo que ahí se sella un pacto con ese demonio. Y luego lo que... O sea, al margen de que esto en sí ya es una historia, pues, con cierta tensión, cierto terror, ¿no? Que va escalando, pues, por momentos, muy apegada a la climatología, ¿no? Como apoyo. Hemos dicho que de repente, pues, es un tiempo nuboso, luego se va empeorando. Llega un momento antes de salir justo a la calle de nuevo, que es la lluvia cesa, lo del taxista también, las calles desiertas, todo esto es muy raro, ¿no? Entonces yo en un principio no lo había tomado así, pero luego, como te comentaba, nos voy a decir ya una de mis conclusiones. A ver, tu teoría. Mi teoría es que quizás pues, esta mujer ha muerto. No sé si antes, durante o después, pero ha muerto y está pues quizás incluso por un bombardeo, ¿no? Pues de esa época. Porque es muy raro que una mujer en esa época primero vaya sola, que vaya de campo a la casa sola. Estamos hablando de eso, de época de guerra además. Sí, ¿no? Es raro. Que luego estén todas las calles desiertas. Ya. Las casas también desiertas. Puede deberse a una especie de evacuación, ¿no? Pero hay gente en la parada de taxi. Esa gente incluso puede ser gente que está en el purgatorio viendo hacia dónde va. Podría interpretarse de esa manera. El taxi la está esperando a ella. Nadie coge el taxi excepto ella. Y el taxista la conoce a ella, es quien la está esperando. O sea, podría haberse subido cualquiera al taxi, ¿no? Pero no, se sube ella. Hay como muchas coincidencias, mucha sincronicidad. Entonces yo creo que un poco, también se habla de eso, de la mujer, de que tiene esos, hasta los 32 no se casa, pero luego tiene problemas con los embarazos. El último embarazo la deja un poco tocada, de los nervios, la ansiedad, el tic que hemos dicho, tal. También en un momento se insinúa que está muy pálida a pesar de, al margen de esto, que está extremadamente delgada, porque tiene el cuello muy delgado. Son insinuaciones que dicen que no goza de muy buena salud. Entonces podría decirse que a lo mejor el modo en que acaba todo es quizás dice, bueno, no. Y además esta carta, pues me explicaría en cierto modo esta carta, ¿no? Que aparezca de esa manera. Estás en un mundo de muerte, ¿no? Estás en el otro lado, pues esto es más fácil de creer, ¿no? Que todo se manifiesta de una manera más mágica.
Entonces yo creo que un poco podría ir por ahí y que de hecho por eso esta persona, el demonio, el pacto que hiciera, que además no dice qué tipo de pacto es, no lo dice en ningún momento, no se explicita. Dice que hay un pacto, ella sabe cuál es el pacto, pero no lo comunica al lector, pero sí que, digamos que él sabía que iba a encontrarse con ella en un momento determinado, a una hora determinada, que es algo muy común en los pactos con el diablo, ¿no? Dice, yo te voy a dar, sí, te voy a dar lo que tú quieres, ¿no? Pero hay algo a cambio, y vas a durar, o vas a tenerlo, hasta que yo venga a buscarte. A ver, te tengo que reconocer que en este caso yo me quedo con mi versión de lo que yo he interpretado, pero te tengo que reconocer que hay muchas cosas que cuadran para eso, ¿no? Sí. O sea, desde... Oye, ya te digo que esto lo ha sido así a última hora, que pensando en lo que ya tenía en mente, digo, hostia, pues me cuadran estas cosas. Que igual no, igual simplemente es un relato de terror con una sorpresa final. Es que, a ver, en sí tampoco es que sea... O sea, no me parece que sea demasiado simple. O sea, está bien. Creo que el relato en sí está... Tal y como se entiende en una lectura primera, está bien. Lo que sí es verdad que muchas de las cosas que dices casarían con esa versión. Lo que pasa que entonces creo que también se nos habría dado algunas vistas más de que ella está muerta o que tiene algo que... Claro, es que... Algo que nos indique el momento en el que muere, por ejemplo. Claro. Pero en este caso no se nos indica nada de eso. Se nos indica, sí, una promesa, un pacto, dentro de X años volveré y cumpliré lo prometido. Entonces, claro, pero es que eso también encaja con la otra versión, con la que yo entiendo. Sí, venga. Que, a ver, lo que yo entiendo básicamente, ese personaje con el que hizo el pacto, ese soldado, es, como dice el propio título, el demonio. Sí. K, que no sé por qué. No sé la K de dónde vendrá, pero bueno. Killer Queen, yo qué sé. El caso. Lo que te digo, todo cobra sentido en el momento en que ella encuentra la carta. Todos esos años que ha tenido de asueto han sido como años sabáticos. Sí. Tranquila, has vivido sin mí, pero yo volveré a recogerte. Y a mí me recuerdas, a lo que me ha recordado mucho, ¿tú conoces la historia esta de Cita con la muerte? Sí. Es una historia de origen árabe, ¿no? Creo. Sí, con metáfora, o sea, con metáfora así. Pero, como la aleja al final. Sí, que básicamente, pero es que es igual. Sí. O sea, porque es ese hombre al que le avisan de que la muerte la va a venir a buscar. Esa historia, si no me acuerdo, también aparece en las Mil y una noches, ¿puede ser? Sí, creo que sí, que sale en las Mil y una noches. Sí. Bueno, ese señor que le avisan de que la muerte esa noche lo va a ir a buscar y entonces decide huir y precisamente al huir se acaba encontrando con la muerte. Sí. O sea, y si se hubiera estado quieto no hubiera pasado nada, ¿no? Sí. Y eso, que es ese recurso, que es una amartia, el error trágico, ¿no? de Edipo, por ejemplo. Es decir, tú piensas que estás haciendo lo correcto y al hacer lo correcto, precisamente, la cagas más que nunca. Podría tener mucho sentido que incluso la autora se hubiera basado en ese relato para crear porque en sí, realidad... a mí me da que... Claro, porque en realidad ella está viviendo en el campo, lleva muchos años sin visitar esta casa y precisamente va ese día, a lo mejor su subconsciente le está avisando, es el día, huye. O la casualidad, el azar ha querido que así sea, pero la cuestión, yo sobre todo encuentro ese punto cuando ella decide que tiene que huir sí o sí, que va a coger un taxi y claro, y todo eso le lleva de cabeza a la persona que lo está esperando, al demonio, a su expareja, la muerte, el soldado, lo que sea. Y nada, eso era básicamente lo que quería decir. Vale, pues yo creo que con esto ya podemos dar por cerrado el episodio de hoy. A ver, estaría bien que si a la gente le apetece leerlo, y que nos dé su opinión, que ya lo han hecho en algunos casos, y nos digan, oye, pues yo interpreto esto o interpreto lo otro. Sí, ya lo hicieron. Por cierto, muchas gracias ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Pero vamos, que nos dijo un feedback sobre el relato de Amparo Dávila muy interesante, la verdad. Una percepción que no es nada desdeñable, o sea, que podría ser también. Entonces, muchas gracias por ese feedback. Por eso, que si a alguien le apetece leerlo y comentar, porque yo creo que al final estas historias son así ambiguas un poco.
Y bueno, pero está bien, sobre todo para apreciar, como escritores también, como lectores, los recursos de los que se ha valido, porque aunque sean clichés y sean clásicos, todavía siguen funcionando. No, a mí me funciona muy bien y me gusta mucho que se dé lo que te digo, ese error trágico, ese pliegue temporal. Sí. Todo eso me parece que es un efecto muy chulo que se puede aplicar a día de hoy. Tú podrías cogerlo y escribir una historia con esto, modernizándolo. Efectivamente, y pero los funcionarían. elementos, exactamente, quedan bien, están bien. Si están bien trabajados, como en este caso, quedan bien. Así que, bueno. Lo dejamos aquí el primero, ¿no? Sí, sí. Yo creo que aquí vamos a dejarlo. Sí. Daos las gracias a todos. Bueno, deciros que si queréis encontrarnos, pues nos tenéis en redes, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube, por supuesto, que es donde nos estáis viendo. Si estáis en YouTube, os animamos a que le deis al like, nos sigáis, deis a la campanita, todas esas cosas que se suele decir para ayudarnos a crecer. Y bueno, si estáis en iVoox igual, Spotify igual, vosotros todo like, todo me gusta, todo arriba, pulgar arriba, seguirnos, que eso nos importa. Y bueno, si además queréis ir apoyándonos de una manera más activa, pues bueno, en mi caso pues tengo 2 libros, los voy a enseñar porque los he traído. Estos 2 libros ahora mismo en marcha, Tierra y Siervos de la Guadaña. Y bueno, también tenéis las camisetas en la tostadora y Coffee. Nos pueden invitar a un coffee. Nos pueden invitar a un coffee en la página de Coffee, pero todo eso lo tenéis en la cajita de descripción, así que yo creo que extenderme sobre esto es tontería. Nada, vas a decir tu frase, Sí. vamos a terminar el capítulo y ya nos vemos la semana que viene. Efectivamente, entonces, Dale. pues eso, no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.